Hay desapariciones que empiezan como un simple silencio, casi imperceptible, y terminan convirtiéndose, semana tras semana, en la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. Esta noche, mis reinas, alguien ha desaparecido de Valle Salvaje, y no sabemos todavía si ha huido, si se ha escondido, o si ya no puede volver. Bienvenidas una vez más, mis reinas, a este rincón tranquilo donde cada semana desmontamos, hilo por hilo, escena por escena, todo lo que ocurre en Valle Salvaje. Soy Alonso y hoy nos espera un capítulo denso, el episodio 476, construido enteramente alrededor de una palabra que atraviesa cada escena: ausencia. Ausencia de un hombre que se llevó su equipaje sin despedirse. Ausencia de otro hombre al que la Santa Hermandad busca sin encontrar. Ausencia de una madre y una hija que deciden marcharse por voluntad propia. Y ausencia también de la sinceridad entre un padre y un hijo que durante meses se ocultaron el mismo miedo. Vamos a repasarlo todo con calma, porque cuanto más avanza este capítulo, más evidente resulta que en Valle Salvaje casi nadie está donde los demás esperan encontrarlo. Empecemos por Nicolás, porque su desaparición abre la mañana con una pregunta que al principio parece inofensiva. ¿Dónde está Nicolás? Matilde busca primero una explicación tranquila. Piensa que quizás sigue durmiendo, que tal vez ha salido a caminar, que no tendría por qué haber ocurrido nada grave. Es una reacción completamente humana. Cuando confiamos en alguien, no aceptamos de inmediato la explicación más dolorosa. Primero construimos una alternativa amable. Pero esa tranquilidad dura muy poco. Buscan en su alcoba y Nicolás no está. Y entonces aparece el primer detalle que cambia por completo el tono de la escena: su equipaje tampoco está. Una persona puede levantarse temprano y salir a caminar sin necesidad de cargar con todas sus pertenencias. Llevarse el equipaje entero es otra cosa completamente distinta. Es una decisión meditada, no un descuido cualquiera, y las decisiones meditadas casi siempre esconden un motivo detrás. Y todavía queda un dato más inquietante. Cuando revisan el lugar donde trabajaban descubren que faltan varios de los frascos que la noche anterior estaban llenos, precisamente los frascos relacionados con el negocio que Nicolás y Anastasio habían empezado a construir juntos. La sospecha deja entonces de ser una simple posibilidad y se convierte en algo mucho más concreto: Nicolás podría haberse marchado de verdad. Y lo más doloroso no es solamente que se haya ido, es la manera de hacerlo, sin despedirse, sin dar explicaciones, sin avisar a las personas que confiaban plenamente en él. Anastasio parece aceptar antes que nadie lo que Matilde todavía se resiste a admitir. Para él los indicios son demasiado claros: Nicolás se ha marchado. Matilde, en cambio, sigue buscando una salida. Recuerda que la noche anterior Nicolás había pedido dinero, según él, para comprar alcohol y más material. Anastasio confirma que se lo entregó. Durante unos segundos parece abrirse una posible explicación inocente: quizá Nicolás simplemente fue a comprar lo necesario y todo esto es un malentendido. Pero ese argumento tiene un problema evidente: no explica el equipaje. Tampoco explica los frascos desaparecidos, y mucho menos explica por qué nadie sabe absolutamente nada de su paradero. Así que aquella pequeña esperanza se transforma en algo todavía peor: la sospecha de una traición completa, porque si Nicolás se marchó por voluntad propia, no solamente se llevó sus pertenencias y parte del material, también se llevó el dinero que Anastasio y Matilde le habían confiado apenas unas horas antes. Y aquí conviene detenernos un momento, mis reinas, porque no estamos hablando únicamente de una pérdida económica. Estamos hablando de confianza. Anastasio y Matilde estaban construyendo un proyecto real, con ilusión, con esfuerzo, con dependencia mutua del trabajo compartido. La posible marcha de Nicolás convierte ese sueño en una pregunta enorme. ¿Los ha abandonado? ¿Los ha engañado desde el principio? ¿Existe todavía una explicación que ninguno de los dos conoce? El capítulo no responde a esa pregunta, y esa decisión de dejarla abierta funciona muy bien como línea de suspense, porque mientras Matilde se niega a creer en una traición, Anastasio empieza a pensar que las pruebas son ya demasiado contundentes para seguir dudando. Hay un detalle que me parece especialmente revelador en toda esta secuencia, mis reinas, y es la manera en que Valle Salvaje construye la sospecha por acumulación y no por un solo golpe. Ninguna pista aislada resultaría suficiente. Un hombre puede desaparecer una mañana sin que eso signifique nada grave. Un equipaje ausente podría explicarse con un viaje corto.
Incluso los frascos podrían tener una justificación relacionada con el propio negocio. Pero cuando las tres piezas se juntan, cuando aparecen en el mismo instante y sin ninguna nota, sin ningún mensaje, sin ninguna palabra dejada para quienes confiaban en él, la suma deja de ser casualidad. Y eso es precisamente lo que convierte esta desaparición en algo distinto a un simple malentendido doméstico, se convierte en una decisión deliberada tomada por alguien que sabía exactamente lo que estaba dejando atrás. Conviene también fijarse en cómo reacciona cada personaje frente a la misma información, porque esa diferencia dice tanto de ellos como del propio Nicolás. Anastasio procesa los hechos con una lógica casi fría, mira las pruebas, las ordena, y llega a una conclusión. Matilde, en cambio, filtra cada dato a través del vínculo emocional que había construido con Nicolás, y por eso le cuesta tanto aceptar lo evidente. No es ingenuidad, es el precio de haber confiado de verdad en alguien. Y ese contraste entre la mirada racional de Anastasio y la mirada emocional de Matilde probablemente va a ser uno de los motores de esta historia en las próximas semanas, porque cuanto más tiempo pase sin noticias, más difícil le resultará a ella sostener su versión de los hechos. Y si la desaparición de Nicolás resulta inquietante, lo que ocurre alrededor de Dámaso es todavía más grave. La Santa Hermandad llega a la propiedad y la noticia corre en cuestión de minutos. 2 cuadrilleros entran buscando a un hombre concreto, y todos comprenden de inmediato cuál es el motivo. Después de todo lo descubierto sobre Dámaso, muchos esperaban que finalmente tuviera que responder por sus actos. José Luis no oculta su deseo de verlo pagar, quiere que la justicia actúe, y sobre todo teme que el dinero de Dámaso termine convirtiéndose en una vía de escape, porque no hablamos de un hombre sin recursos. Si ha decidido huir, dispone de medios suficientes para desaparecer y poner distancia entre él y Valle Salvaje, pero cuando la Santa Hermandad empieza a preguntar, aparece una contradicción que merece mucha atención. Dámaso se comportaba como alguien que pensaba quedarse. Según uno de sus propios hombres, el día anterior había encargado trabajos a los jornaleros, trabajos que debían comenzar precisamente ese día. ¿Por qué haría eso un hombre que supuestamente estaba preparando su huida? Existen 2 lecturas posibles, mis reinas, y las 2 merecen ser tomadas en serio. La primera es la que plantea la propia duquesa. Dámaso podría haber organizado esos trabajos precisamente para no despertar sospechas, dejando todo preparado para que nadie imaginara que pensaba desaparecer. Un hombre precavido actuaría exactamente así. Pero existe una segunda lectura, más inquietante todavía, ¿y si Dámaso jamás tuvo intención de marcharse? Victoria explica a los hombres de la Santa Hermandad que ella misma tomó medidas después de descubrir todo lo ocurrido. No podía permitir que Dámaso siguiera durmiendo bajo el mismo techo, así que lo apartó. La situación entre ambos había llegado demasiado lejos. Los agentes preguntan si alguien conoce su destino, y la respuesta es no. Ni siquiera Victoria lo sabe. Preguntan si podría seguir escondido cerca, y ella misma reconoce que le resulta extraño que un hombre tan precavido se quedara sabiendo que podían denunciarlo en cualquier momento. Ahí aparece de nuevo la imagen que domina toda esta trama, un hombre escurridizo, precavido, con recursos, capaz de anticiparse a los movimientos de los demás. Los cuadrilleros anuncian que realizarán pesquisas por los alrededores, y piden que cualquier detalle útil sea comunicado de inmediato. Victoria observa todo con una mezcla muy particular de incertidumbre y alivio. ¿De verdad ese cobarde habrá abandonado Valle Salvaje? No lo sabe, pero espera que sí. Esa sola frase, pronunciada casi en un susurro, resume perfectamente el lugar que Dámaso ocupa en esta historia. Su ausencia genera tanto miedo como esperanza, porque hay personas que sencillamente desean que se haya marchado para siempre. Sin embargo, mis reinas, Valle Salvaje rara vez permite soluciones tan sencillas, y por eso empieza a circular una hipótesis que cambia por completo el tono de la búsqueda. ¿Y si a Dámaso no se marchó por voluntad propia? ¿Y si alguien se adelantó a la justicia? Fijaos en un matiz que suele pasar desapercibido en este tipo de tramas, mis reinas. Cuando un personaje culpable huye de verdad, normalmente intenta borrar cualquier rastro de continuidad, cancela compromisos, avisa que se ausentará, o simplemente desaparece sin dejar tareas pendientes. Dámaso hace justo lo contrario, deja trabajo organizado, deja instrucciones, deja una rutina que solamente tiene sentido si él pensaba seguir presente para supervisarla. Esa incoherencia es la que convierte su desaparición en un misterio genuino, y no en una simple huida previsible. Y hay otro elemento que merece atención: ningún testigo lo vio marcharse,
ni de noche ni de madrugada, lo cual resulta extraño tratándose de una propiedad donde siempre hay alguien trabajando, vigilando, o simplemente pasando por los caminos cercanos. Un hombre que sale caminando o a caballo suele dejar alguna huella, algún testigo casual, y en este caso no aparece ninguno. Antes de seguir tirando de ese hilo, quiero pedirte un favor rápido. Si este análisis te está resultando útil para entender todo lo que se mueve bajo la superficie de Valle Salvaje, déjanos un comentario contándonos tu propia teoría sobre Dámaso. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, y de verdad leemos cada opinión. Mientras la Santa Hermandad inicia su búsqueda, otra historia se acerca a una despedida mucho más emotiva. Rosalía ha tomado una decisión firme, se marchará de Valle Salvaje y María se irá con ella. La pequeña se ha ganado el cariño de prácticamente todos, y las despedidas dejan claro que, más allá de lo que diga la sangre, María ya forma parte de la vida emocional de esta casa. Enriqueta se despide de ella con enorme cariño, hablándole como alguien que sabe que pasará mucho tiempo antes de volver a verla, y prometiéndole que siempre tendrá un lugar allí si algún día decide regresar. Otros personajes reconocen también cuánto cariño le han tomado, y en medio de esa despedida sale a la luz una de las diferencias más marcadas entre los habitantes del palacio. Mientras unos lamentan sinceramente la marcha de Rosalía y María, José Luis muestra una actitud completamente opuesta, quiere que se vayan cuanto antes, y pronuncia una frase que resume buena parte del conflicto social que atraviesa esta historia: una persona debe saber cuál es su lugar. Parece una frase sencilla, pero en realidad contiene una visión completa del mundo, un mundo donde cada persona tiene asignada una posición y donde salir de ella se convierte en una ofensa. Precisamente esa mentalidad ayuda a entender la decisión de Rosalía, porque cuando Luisa intenta convencerla de que se quede, Rosalía explica algo fundamental: no se marcha porque piense que en Valle Salvaje tratarían mal a María. Sabe que Rafael probablemente nunca le negaría nada. Sabe que podría disponer de protección, e incluso sabe que ella misma podría seguir trabajando mientras la niña crece rodeada de comodidades. Pero eso no es lo que quiere para su hija. Rosalía desea educarla como una niña humilde, libre, sin que los demás la consideren algo que no es, y sobre todo sin que crezca rodeada de expectativas que algún día puedan convertirse en una carga. Lo especialmente poderoso de esta escena, mis reinas, es que Rosalía no acusa directamente a Rafael. Cuando Luisa defiende que él cuidaría de la niña, Rosalía no lo discute. El problema no es una sola persona, el problema es el mundo entero al que esa persona pertenece, los nobles, las diferencias de clase, las reglas invisibles, los derechos que algunos creen tener sobre otros únicamente por su apellido. Rosalía teme que María siga siendo vista como alguien relacionado de alguna manera con los Gálvez de Aguirre, y teme que otros crean que tienen algún derecho sobre su futuro. Por eso formula una pregunta muy difícil: ¿alguna vez ese mundo ha dado realmente una oportunidad a quienes no pertenecen a él? Para Rosalía, la protección de una familia poderosa puede ofrecer comodidad, pero también crea dependencia, y ella quiere que su hija aprenda a vivir como el resto de quienes no han tenido la suerte de nacer en un palacio. Es una decisión dolorosa, pero profundamente coherente con lo que Rosalía desea para María. Y hay un detalle que suaviza un poco la despedida: Leonor se queda. Rosalía pide que cuiden de su hermana, y la respuesta que recibe es tranquilizadora: Leonor continuará vinculada al palacio porque ahora trabaja como ayudante del duque. Así que esta despedida no rompe todos los vínculos, una parte de esa familia permanece en Valle Salvaje, y eso abre la posibilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro. Antes de marcharse, sin embargo, falta una despedida especialmente importante, la de Rafael. Rosalía sabe que no podría irse sin permitir que él abrazara una última vez a María, y la reacción que rodea a la pequeña vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué define realmente a una familia? La sangre dice una cosa, los sentimientos dicen otra. Uno de los personajes lo expresa con mucha claridad: hay algo en el corazón que no depende de la sangre. Incluso sabiendo que María no comparte la suya, Rafael continúa sintiéndola como parte de su familia. Esa idea atraviesa todo el capítulo, porque en Valle Salvaje los lazos biológicos no siempre coinciden con los lazos emocionales. Hay padres e hijos heridos, hay familiares enfrentados, hay personas sin parentesco que se quieren profundamente, y hay una niña cuya sola existencia ha conseguido unir a personas que quizá nunca imaginaron sentir algo semejante. Alejo también se despide de María con cariño, y después se marcha porque tiene otros asuntos que atender.
Puede parecer una escena pequeña, pero refuerza el peso emocional de toda la partida. María ha transformado la vida de muchos personajes, y por eso marcharse no significa solamente cambiar de lugar, significa dejar un vacío real. Hay algo más que quiero destacar de esta despedida, y es la manera en que revela quién ha cambiado de verdad en Valle Salvaje y quién sigue exactamente igual que al principio de esta historia. Rafael, que en otro momento habría aceptado sin cuestionar las reglas de su clase, ahora es capaz de mirar a una niña sin sangre noble y sentirla como propia sin ninguna necesidad de justificarlo ante nadie. José Luis, en cambio, permanece anclado en la misma lógica de siempre, la que divide a las personas según su posición y no según sus vínculos reales. Esa distancia entre padre e hijo, que ya veníamos observando en capítulos anteriores, se hace todavía más visible en una escena que, en apariencia, no tenía nada que ver con el conflicto entre ambos. Y mientras unas personas se preparan para partir, otras intentan reparar lo que casi perdieron. Hablemos ahora de la conversación entre Francisco y su padre, uno de los momentos más íntimos de todo el episodio. Todo comienza tras un pequeño susto. El padre de Francisco se marea al ver sangre mientras cocina. Él insiste en que no llegó a desmayarse, que fue solamente un mareo pasajero. Los demás intentan quitarle importancia al corte, pero el incidente despierta de nuevo un miedo antiguo. Francisco había sufrido porque su padre no había sido completamente sincero con él en el pasado. Sin embargo, cuando finalmente hablan, queda claro que el verdadero dolor no proviene simplemente de una mentira, proviene del miedo a perderlo. Francisco explica que fue lo que más le dolió, imaginar que su padre pudiera morir mientras él no estaba allí. Durante su regreso a Valle Salvaje pensaba constantemente en cómo tendría que explicárselo a su tía, pensaba que quizá su padre se habría marchado para siempre sin tenerlo a su lado, y entonces aparece la culpa. Francisco llega a considerarse un mal hijo, piensa que podría haberlo abandonado, pero su padre no acepta esa visión, no quiere que se castigue de esa manera. Esta escena funciona precisamente porque el conflicto deja de ser una discusión sobre quién hizo bien o mal las cosas. Lo importante es el miedo que existe debajo de todo. Uno mintió porque creía estar protegiendo a su hijo, el otro se enfadó porque descubrió lo importante que era para él no perder la oportunidad de despedirse. Dos personas que se hirieron precisamente por intentar hacerlo bien, y que esta vez parecen acercarse de verdad. En un episodio marcado por abandonos y desapariciones, esa reconciliación adquiere todavía más valor, porque mientras Nicolás desaparece sin despedirse y Dámaso se esfuma sin dejar explicación, Francisco comprende exactamente cuánto habría sufrido si su padre también hubiera desaparecido de su vida sin darle la oportunidad de estar a su lado. O todas las historias de este capítulo avanzan desde el dolor, mis reinas. También tenemos un momento más ligero, aunque puede terminar teniendo consecuencias importantes. Enriqueta está encantada con el agua de Colonia que lleva su nombre, y bromea incluso con Braulio al respecto. Pero la conversación cambia de tono rápidamente cuando aparece un tema que le interesa mucho más: Manuela, Alejo y aquel beso. Enriqueta quiere saberlo absolutamente todo. ¿Quién besó a quién? ¿Quién parece más interesado? ¿Han vuelto a encontrarse? ¿Existen más gestos de cariño, confidencias, acercamientos? Braulio intenta restarle importancia, para él fue solamente un beso, y tampoco quiere convertirse en un soplón. Pero su madre tiene una visión completamente distinta, comprende que si realmente existe un cortejo clandestino, esa información puede ser extremadamente valiosa. Por eso le pide que observe con atención, que no les quite ojo, que averigüe qué hacen y qué dejan de hacer. Y aquí el episodio introduce una amenaza silenciosa para Manuela y Alejo. Ellos pueden creer que su relación sigue protegida por la discreción, pero ya existe una persona observando, y todavía más importante, existe otra persona escuchando dispuesta a utilizar lo que descubra. Enriqueta llega a decir que les va la vida en ello, una frase que puede sonar exagerada, pero que deja muy clara la importancia que le atribuye a esta información. No sabemos todavía qué piensa hacer exactamente, y el episodio tampoco necesita explicarlo. Es suficiente con saber que está reuniendo datos, porque cuando un secreto sentimental empieza a ser vigilado por alguien con intereses propios, deja de ser únicamente un asunto de dos personas, y tarde o temprano puede convertirse en una herramienta de presión. Este tipo de reconciliaciones pequeñas, casi silenciosas, suelen quedar eclipsadas por los grandes conflictos de un episodio, pero cumplen una función narrativa muy concreta. Mis reinas, nos recuerdan que no todo en Valle Salvaje se resuelve mediante títulos, herencias o venganzas.
A veces basta con que dos personas se digan en voz alta lo que llevaban semanas callando. Y en un capítulo dominado por ausencias que duelen, ver una presencia que se reafirma tiene un peso emocional enorme, casi como un contrapeso necesario para que el episodio no se hunda por completo en la incertidumbre. Pero el movimiento verdaderamente decisivo en la estructura de poder de este episodio llega con Rafael. Don Hernando ya había hablado sobre la posibilidad de recuperar el título, y cuando Rafael conversa con su padre parece que finalmente va a producirse lo que José Luis desea desde hace tiempo. Rafael está dispuesto a devolverle el ducado. Admite que nunca deseó realmente convertirse en duque, que la responsabilidad le ha traído más problemas que satisfacciones, y que no se siente cómodo en ella. Su padre interpreta inmediatamente la decisión como una confirmación de sus propias ideas. Para él, Rafael simplemente no estaba preparado, y cree que el tiempo habría terminado enseñándole a asumir una responsabilidad de ese tipo. Convencido de que todo está resuelto, José Luis quiere actuar de inmediato, piensa acudir a don Hernando, iniciar los trámites, aprovechar su presencia para que el Consejo de Castilla y el rey no pongan obstáculos. Todo parece encaminado, pero entonces Rafael lo detiene. Sí, le devolverá el título, pero no ahora. Y aquí cambia por completo el tono de la conversación. José Luis esperaba una rendición, y recibe en cambio una condición. Rafael quiere hacer justicia con su tía antes de abandonar el ducado. Su padre reacciona con enorme rechazo, no comprende cómo Rafael puede sentirse en deuda con ella, y la describe como una mujer capaz de fingir fragilidad para aprovecharse de la bondad de los demás. Pero Rafael ya no acepta esa interpretación. Para él, antes que cualquier otra cosa, sigue siendo su tía, y recuerda el cariño, el respeto y el apoyo que ha recibido de ella. Entonces pronuncia unas palabras especialmente duras para su padre, dice haber recibido de su tía más cariño, más respeto y más apoyo del que su propio padre le ha brindado jamás. Ese es probablemente el verdadero golpe de toda la conversación, mis reinas. Ya no estamos hablando únicamente de un título nobiliario, estamos hablando de años de relación entre un padre y un hijo, de afecto, de heridas acumuladas. José Luis quiere recuperar el ducado porque considera que le pertenece por derecho. Rafael está dispuesto a devolvérselo, pero quiere utilizar el poder que todavía posee para resolver antes una deuda que considera moral. Y ese detalle demuestra cuánto ha cambiado. Rafael quizá nunca quiso el título, pero ahora comprende algo importante. Mientras lo conserve, tiene capacidad real de decisión, y no piensa renunciar a ella hasta cumplir lo que considera justo. Le recuerda a su padre que empeñó su palabra y que la cumplirá, pero cuando corresponda, no cuando José Luis lo exija. Y termina con una petición que suena casi como una advertencia: no quiere que ni su padre ni el marqués vuelvan a insistir. Aquí encontramos una de las evoluciones más interesantes de todo Rafael. Su resistencia no nace del deseo de poder, dice exactamente lo contrario, no quiere ser duque, pero ha aprendido que abandonar una posición demasiado pronto también puede significar perder la capacidad de proteger lo que considera importante. Por eso su negativa temporal pesa tanto. José Luis estaba preparado para recuperar el control de inmediato, y ahora tendrá que esperar, probablemente sin ninguna comodidad. Lo interesante de este enfrentamiento, mis reinas, es que invierte por completo la dinámica habitual entre Rafael y su padre. Durante buena parte de esta historia hemos visto a José Luis imponiendo condiciones y a Rafael cediendo terreno para evitar el conflicto. Aquí ocurre justo lo contrario, es Rafael quien marca el ritmo, y es José Luis quien tiene que aceptar, aunque sea a regañadientes, que ya no controla los tiempos de su propio hijo. Ese cambio de posición no es casual, viene después de meses en los que Rafael ha tenido que tomar decisiones difíciles sin la guía ni el apoyo de su padre, y esa experiencia parece haberle dado una seguridad que antes no tenía. No es rebeldía por rebeldía, es la consecuencia directa de haber aprendido, a la fuerza, a sostenerse solo. Mientras tanto, las dos grandes ausencias del episodio siguen completamente abiertas. Nicolás continúa sin aparecer. Anastasio y Matilde han recorrido diferentes lugares preguntando a trabajadores y lavanderas, sin obtener ni una sola pista. Matilde sigue resistiéndose a las explicaciones dolorosas. ¿Cómo puede haberse marchado sin decir nada? ¿Cómo puede hacerlo alguien a quien consideraban un amigo cercano? Anastasio insiste en lo mismo: un amigo no traiciona de esa manera, y esa palabra, traición, empieza a pesar cada vez más. Porque si Nicolás se fue voluntariamente llevándose material y dinero,
No estamos ante una despedida inesperada, estamos ante alguien que aprovechó deliberadamente la confianza de los demás. Pero Matilde continúa convencida de que debe existir otra explicación, y el episodio decide, con inteligencia, no resolverlo todavía. Al mismo tiempo, la desaparición de Dámaso comienza a adquirir un significado distinto. Inicialmente todos asumían que había huido, era lo lógico, sabía que podían denunciarlo, tenía dinero, tenía motivos, era precavido, podía escapar sin dificultad. Sin embargo, hay demasiadas cosas extrañas, nadie lo vio partir, había dejado instrucciones para trabajos que debían realizarse después de su supuesta huida, y no aparece ninguna prueba definitiva de que realmente haya abandonado Valle Salvaje. Así que empieza a formularse otra teoría, quizá Dámaso no desapareció por voluntad propia. Y entonces llega la palabra que cambia por completo el tono de toda esta historia: asesinato. ¿Y si alguien lo mató? La hipótesis no se confirma en ningún momento, no existe todavía ninguna respuesta clara ni definitiva, pero el simple hecho de plantearla modifica por completo el sentido de la búsqueda, porque si Dámaso escapó, la pregunta es ¿dónde se esconde? Si le ocurrió algo, la pregunta es quién estuvo con él por última vez, quién tenía motivos, quién conocía sus movimientos. Y después de todo el daño que este hombre ha provocado, la lista de personas que no sienten precisamente cariño por él no parece nada pequeña. Uno de los comentarios finales de la casa lo resume con enorme dureza: a todo cerdo le llega su San Martín. Una expresión cargada de resentimiento que demuestra que, para algunos, la posibilidad de que Dámaso haya sufrido las consecuencias de sus actos no provoca precisamente compasión. Pero cuidado, mis reinas, el episodio no confirma que esté muerto, y ahí reside la fuerza de este final. Puede haber huido, puede estar escondido, puede estar preparando otro movimiento, o puede haber ocurrido algo completamente diferente. La Santa Hermandad tendrá que descubrirlo y nosotros tendremos que prestar mucha atención a cada pequeño detalle. El material final del capítulo deja además varias frases de avance que aumentan todavía más las dudas. Se vuelve a preguntar dónde podría haberse escondido ese hombre. Se recuerda que Dámaso es escurridizo y audaz. Aparecen referencias al futuro nacimiento de un niño en la familia. Se insinúa que Rafael conoce algo relacionado con otra cuestión importante. Alguien anuncia una noticia capaz de cambiarlo todo. También se menciona la llegada de prendas para un bautizo, y vuelve a aparecer Alejo en conversaciones que podrían acercarse nuevamente a asuntos sentimentales. Son pinceladas, no respuestas, y precisamente por eso no conviene convertirlas en certezas antes de tiempo. Quiero detenerme un momento en esas frases de avance, mis reinas, porque aunque parezcan detalles menores, en Valle Salvaje casi nunca lo son. La mención a un futuro nacimiento suele anticipar un cambio importante en la línea sucesoria de alguna de las familias, y teniendo en cuenta el momento tan delicado que atraviesa el ducado, no sería extraño que ese nacimiento termine cruzándose directamente con la disputa entre Rafael y su padre. La referencia a una noticia capaz de cambiarlo todo también merece atención, porque este tipo de anuncios en la serie casi siempre están relacionados con alguno de los grandes secretos que todavía no conocemos del todo, ya sea sobre el pasado de Dámaso, sobre el verdadero origen de algún personaje, o sobre algo que compromete directamente a la familia Gálvez de Aguirre. Y la llegada de prendas para un bautizo, aunque parezca un simple detalle costumbrista, refuerza justamente esa idea de que se aproxima un acontecimiento familiar de peso. Antes de cerrar el análisis de hoy, si todavía no lo has hecho, este es un buen momento para suscribirte al canal y activar la campanita, porque la próxima semana vamos a necesitar todo el ojo clínico posible para seguir el rastro de estas dos desapariciones. Vamos ahora a preguntarnos hacia dónde podrían avanzar los conflictos que este episodio 476 deja abiertos. La primera gran incógnita sigue siendo Nicolás. Los indicios apuntan a una marcha preparada, equipaje, frascos, dinero, demasiadas cosas para pensar simplemente en un paseo al pueblo. Pero Matilde se resiste con tanta fuerza a considerarlo un traidor que resulta razonable pensar que la historia todavía guarda una explicación distinta. No podemos afirmar que exista, pero mientras Nicolás no aparezca, y nadie encuentre una prueba definitiva de sus intenciones, la duda seguirá abierta. Si regresa, tendrá que responder a una pregunta muy difícil: ¿por qué se marchó de esa manera? La segunda incógnita es todavía mayor. Si Dámaso escapó, la Santa Hermandad tendrá que seguir su rastro y descubrir hasta dónde pudo llegar utilizando sus recursos. Pero si realmente no abandonó el valle por voluntad propia, todo cambia, habrá que reconstruir sus últimas horas, sus discusiones,
las amenazas y todas las personas que tenían razones suficientes para querer verlo desaparecer. De momento hablar de asesinato es únicamente una hipótesis dentro de la propia historia, pero una hipótesis suficientemente grave como para convertir su desaparición en uno de los grandes misterios de los próximos episodios. Y antes de seguir con las demás tramas, quiero compartir con vosotras una reflexión que me parece central para entender por qué este episodio funciona tan bien como pieza de misterio. Valle Salvaje ha construido a lo largo de estos meses un universo en el que casi todos los personajes esconden algo, un secreto, una mentira, una intención oculta. Eso significa que cualquier desaparición, por pequeña que parezca, activa automáticamente una lista enorme de sospechosos potenciales, porque prácticamente nadie está completamente libre de sospecha. Es un recurso narrativo muy inteligente porque convierte cada silencio, cada mirada esquiva, cada frase a medias, en una posible pista, y eso es exactamente lo que mantiene a la audiencia pegada a la pantalla semana tras semana. La sensación de que la verdad siempre está un poco más allá de lo que alcanzamos a ver. También habrá que seguir muy de cerca a Rafael. Su decisión de devolver el ducado parece firme, pero igualmente firme es su condición. Antes quiere hacer justicia con su tía, y eso significa que continuará siendo duque durante un tiempo. Mientras conserve el título seguirá teniendo una autoridad que José Luis esperaba recuperar de inmediato. La pregunta no es solamente qué hará Rafael, la pregunta es hasta dónde estará dispuesto a llegar José Luis para acelerar una decisión que considera prácticamente su derecho. La presencia de don Hernando puede convertirse en un elemento importante, porque ya se habla directamente de los trámites necesarios, aunque Rafael ha puesto un límite, y esta vez parece decidido a mantenerlo. En cuanto a Rosalía y María, su marcha representa un cambio emocional enorme. Rosalía ha elegido una vida alejada de las expectativas de la nobleza, pensando siempre en la libertad de su hija, pero Leonor permanece en Valle Salvaje, así que el vínculo no desaparece por completo. Además existen demasiadas personas que quieren a María como para imaginar que su recuerdo vaya a borrarse fácilmente. Rafael tendrá que afrontar esa ausencia, Alejo ya lo ha hecho y los demás deberán acostumbrarse a un vacío que, a diferencia del de Nicolás y del de Dámaso, sí tiene una explicación clara. En cuanto a Nicolás y Dámaso, conviene recordar que Valle Salvaje rara vez deja dos misterios abiertos al mismo tiempo sin que terminen, de alguna manera, tocándose entre sí. No sería la primera vez que dos tramas aparentemente independientes resultan estar conectadas por un hilo que nadie había considerado, y dado que ambas desapariciones ocurren casi en el mismo momento, no descarto que las próximas semanas empiecen a insinuar algún vínculo entre lo que le sucedió a uno y lo que le sucedió al otro, aunque de momento no exista ninguna prueba que lo respalde directamente. Luego tenemos a Manuela y Alejo, y aquí el peligro no proviene necesariamente de ellos mismos, proviene de quien observa. Enriqueta quiere información, Braulio conoce el secreto, y aunque él no parece especialmente entusiasmado con convertirse en espía, su madre insiste. Así que cualquier nuevo encuentro entre ambos podría dejar de ser privado. Si Enriqueta descubre algo realmente comprometedor, habrá que ver para qué quiere utilizarlo, y precisamente porque todavía no sabemos cuál es su objetivo, conviene no dar nada por hecho. Conviene además fijarnos en un detalle que suele quedar en segundo plano cuando hablamos de Enriqueta, y es que ella nunca actúa movida por simple curiosidad. Cada vez que reúne información en Valle Salvaje termina utilizándola, tarde o temprano, como moneda de cambio o como arma en algún conflicto familiar. Por eso su interés en el romance de Manuela y Alejo no debería leerse como un simple chisme entre madre e hijo, sino como el inicio de una jugada más amplia cuyo objetivo todavía desconocemos. Y precisamente esa incertidumbre es la que convierte esta subtrama en una de las más inquietantes del episodio, porque no sabemos si Enriqueta busca protegerse a sí misma, favorecer a Braulio, o simplemente acumular poder dentro de una casa donde la información equivale a control. Por último está la relación entre Francisco y su padre. En medio de tantas amenazas, ha sido una de las pocas historias en las que vemos una posibilidad real de reparación. El miedo de Francisco a perderlo dejó al descubierto cuanto lo necesita, y su padre entendió el daño provocado por ocultarle la verdad. Quizá esta experiencia consiga acercarlos, o al menos obligarlos a hablar con mayor sinceridad, porque si algo demuestra este episodio es que las palabras que no se dicen a tiempo terminan pesando mucho más cuando alguien desaparece. Y así termina un episodio 476 lleno de contrastes. Una madre se lleva a su hija para darle libertad. Un hombre desaparece llevándose equipaje y dinero. Otro desaparece justo cuando la justicia llega a buscarlo.
Un hijo está dispuesto a devolver el poder a su padre, pero se niega a hacerlo bajo sus condiciones. Una relación secreta empieza a tener ojos observándola. Y una familia vuelve a descubrir que el cariño no siempre depende de compartir la misma sangre. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo la misma: ¿dónde está Dámaso? Porque si escapó, todavía puede regresar. Y si no escapó, alguien en Valle Salvaje podría saber mucho más de lo que está diciendo. Ahora os toca a vosotras, mis reinas. ¿Creéis que Dámaso huyó antes de que llegara la Santa Hermandad, o pensáis que su desaparición esconde algo mucho más grave? ¿Y qué opináis de Nicolás? ¿Ha traicionado realmente a Anastasio y Matilde, o creéis que todavía existe una explicación que no conocemos? También quiero saber qué os ha parecido la decisión de Rafael. ¿Hace bien en conservar temporalmente el ducado hasta cumplir lo prometido a su tía? Y si tienes una teoría alternativa que crees que nadie más ha planteado todavía, ese es exactamente el tipo de comentario que más me gusta leer, así que anímate a compartirla con el resto de la comunidad. Os leo en los comentarios, uno por uno, así que no os cortéis. Si este análisis del episodio 476 de Valle Salvaje te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con esa amiga con la que sueles comentar cada capítulo, y suscríbete si todavía no formas parte de esta familia. Activa también la campanita para no perderte el próximo análisis en el momento exacto en que salga. Como siempre, prometo volver la próxima semana con el análisis completo de todo lo que vaya ocurriendo, sin dejar ningún detalle sin repasar, porque sé que muchas de vosotras llegáis aquí precisamente buscando esa mirada minuciosa que a veces se nos escapa viendo el capítulo de un solo tirón. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, mis reinas. Nos encontramos muy pronto en el siguiente episodio. Y recordad algo antes de iros. En Valle Salvaje, cuando alguien desaparece, el verdadero misterio no siempre es saber dónde está. A veces lo verdaderamente peligroso es descubrir por qué se fue.